Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Ahlan wa sahlan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. De fondo, uno de los lugares sagrados del Islam, de los musulmanes, como es la Meca, el primer lugar tan importante para nosotros que profesamos la fe islámica. Luego, la mezquita de Medina, donde está enterrado el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y Masjid Al-Aqsa, que lo están viendo detrás nuestro, este lugar que está en Palestina, que está en Jerusalén, que nosotros lo tenemos como un lugar de culto sagrado, donde allí pasaron muchos sucesos históricos, muchos que están relatados en nuestro libro sagrado, que están relatados también en la historia de los sahaba, de los compañeros del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, como por ejemplo cuando él asciende a los cielos. Y allí, por ejemplo, se dictan las 5 oraciones obligatorias para nosotros los musulmanes, uno de los pilares del Islam. Hoy estamos tristes, estamos prácticamente con una tristeza que nos invade al corazón, que nos llega en lo profundo de nuestro ser, y vamos a hacer un programa especial en el Cálamo para que entiendas esta problemática, esta realidad que se está viviendo en este conflicto que están viviendo palestinos, israelíes, y que nosotros, a través del Cálamo, en esta hora de programa, vamos a contarte absolutamente todo. Desde una óptica objetiva, como siempre lo hizo el Centro Islámico de la República Argentina, y para que vos saques tus propias conclusiones. Nos pasa como medio de comunicación, como programa de televisión, como periodista, que soy quien les habla, que hay mucha desinformación, que hay muchos que están hablando prácticamente o mucho sin chequear fuentes, algo que es para el periodismo una gran catástrofe, porque esto hace que la opinión pública empiece también a opinar sin la información, basándose en la información que le dan algunos medios de comunicación, que es errónea, que es falsa, fake news. Lo que está pasando hoy en día a nivel global con las redes sociales, que se viralizan videos que son viejos, videos que están trucados. Hoy con la edición puedes hacer absolutamente lo que quieras, hasta les podría decir exagerando una película de Hollywood, pero es una realidad que se está viviendo hoy, a una semana o una semana y un día de lo que pasó el 7 de octubre. Pero decimos una semana y un día para ponerle una fecha. Pero lo que está ocurriendo en Medio Oriente no es de ahora, es desde hace muchos, pero muchos años. Y para nosotros esto no es nuevo, porque sí chequeamos fuente, porque sí estamos con la información, porque sí estamos en contacto con los palestinos que viven en la Franja de Gaza y cómo viven todos los días de su vida. No ahora que toma estado de público conocimiento, que se le corta el agua, la luz, el gas, por una cuestión de, podríamos decir, de una estrategia militar. No, esto lo viven todos los días. A mí como periodista, que me gusta hacer historias de vida, hacer vivos en las redes sociales, tratar de hacer alguna que otra nota a través de Instagram, de Facebook, me es imposible conectarme con palestinos, pero no ahora, les hablo hace 2 años, en plena pandemia, porque tienen 2G de internet y hasta a veces si es que les anda. Bueno, todo esto que estamos mencionando se lo vamos a estar contando hoy en nuestro programa, por eso les pedimos que se queden con nosotros hasta las 9 de la mañana. Va a venir el profesor Ricardo Elía para hablarnos de la historia de Medio Oriente, va a estar el querido Jay Salim hablando de la importancia que tiene este lugar para los musulmanes. También hablando de la yihad, ¿qué es la yihad islámica? Un término que se empezó a usar, que está de moda, que durante muchos años, yihad islámica, ¿qué es la yihad islámica? Te lo vamos a contar hoy. Además hablaremos con especialistas y mucho más para que podamos tratar de entender de este gran conflicto y sí subrayando con resaltador, con marcador amarillo, verde, lo que quieras, el color que le quieras poner, rojo si quieren, que nosotros rogamos por la paz, siempre, como musulmanes, como personas de bien. Esto no es una guerra de religiones, separemos esto también, por favor. Hay mucha confusión al respecto. Mi nombre es Khaled Hayar y así de esta manera comenzamos el Cálamo con una de las tantas suras de nuestro libro sagrado, que es el Corán.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Cuánta paz que necesitamos, y esto lo hacemos siempre, todos los domingos, al escuchar la recitación del generoso Corán. Ya lo tenemos con nosotros al querido profesor e historiador Ricardo Elía para que nos hable acerca de la historia de Palestina. Lo saludamos y ya voy directo a la pregunta. ¿Podríamos hablar de Palestina como una historia de más de miles de años, de decenas de miles de años? Ricardo, ¿cómo andás? Sí, salam aleikum. Wa alaikum salam. Bueno, en realidad podríamos decir, podríamos hablar de 1 millón de años, pero por cierto tenemos muy poco tiempo. Nos vamos a circunscribir a los últimos 20.000 años, pero muy rápidamente. Hubo una primera cultura en la zona de Palestina llamada Kebarán o Kebariense. El tema es que los arqueólogos, los paleoantropólogos no saben qué pueblo era, qué gente era. Entonces denominan la cultura según el yacimiento arqueológico que encuentran. Bien. Entonces, cerca de la actual ciudad de Haifa, hay una cueva de Kebarán, donde hay un yacimiento, y por eso es que la cultura se llama de Kebarán. Esta cultura la podemos ubicar entre los años 23.000 a 16.000 antes de Cristo. Wow. ¿Cierto? Sí. O sea, estamos hablando de hace 25.000 años. Luego de esta cultura viene otra, que también está identificada por su yacimiento arqueológico, la cultura de Natuf, o natufiense. También porque hay un lugar llamado Wadi Natuf, un yacimiento arqueológico. Esta cultura es muy rica, la podemos ubicar entre los años 15.000 y 11.500, también antes de Cristo. Sí. Y ahora estamos remontando bien atrás. Sí, bien atrás. Hay, por supuesto, toda una serie de yacimientos que los arqueólogos han estudiado. Ahora bien, la cultura que vamos a conocer con mucha más profundidad y más precisión es la cultura que edificó la ciudad de Jericó, al norte de Jerusalén, en lo que se denomina la Cisjordania, es decir, las tierras del Jordán hacia el oeste. Es interesante porque Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Exactamente se podría decir que tiene algo así como 11.500 años, ya que fue aproximadamente construida hacia el año 9.500 a.C. ¿Sí? Sí. Jericó. Te estoy siguiendo visualmente, sí. En árabe se conoce como Arija y en hebreo se conoce como Jericó. Traducido, el nombre significaría algo así como fragancia. Bien, esta es además de la ciudad más antigua del mundo, es la primera ciudad que se conoce que tenía murallas. Y algo realmente inédito o muy sorprendente es que esta ciudad tenía una arquitectura antisísmica. ¿En esa época ya? Sí, en esa época. O sea, eso es lo que descubrieron los arqueólogos. Bien. Que estaba preparada para aguantar terremotos. Es increíble, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de una ciudad de hace 11.500 años. Sí, que las edificaciones no son altas como ahora que hacen un edificio. Eran bajas. Bajas, claro. A lo sumo de 2 plantas, las casas. Bien. Bien, pasemos rápido, porque estamos haciendo algo muy rápido, por cierto. Llegamos al periodo calcolítico, que es alrededor del año 4000. Calcolítico es porque viene del griego jalcos, cobre, o sea, la época del cobre. Es una era casi premetálica, antes de los metales, el hierro, etc. Ahora bien, acá viene lo que digamos de alguna manera podemos decir la primera gran historia de Palestina, que es la llegada a toda la región de un pueblo de la península arábiga que vamos a conocer con el nombre de cananeos. Los cananeos, claro. Bien. ¿Quiénes son los cananeos? Lo conocemos según el nombre que le dan distintos pueblos. Por ejemplo, los griegos los llamaban fenicios, otros los llamaban cananeos, ¿sí? Sí. Pero en realidad, ¿quiénes eran? Era un pueblo árabe del sur de la península, los jimiaríes, por una región llamada Jimiar,
que es el actual Yemen y Hadramaut, y siempre vamos a encontrar un paralelismo en la etimología. Tanto sea fenicios, cananeos como jimiaríes, siempre significa lo mismo, los hombres rojos. ¿Por qué hombres rojos? Sí. Porque su especialidad era teñir las telas con la tinta de un molúsculo y aparecía el color ese que nosotros conocemos como púrpura, que es un rojo intenso, muy especial, por eso se conoce como la púrpura cardenalicia que tienen los cardenales. Y esta tela era muy preciada, muy costosa. Eran comerciantes, pero también navegantes, famosos navegantes. Y como navegaban el Océano Índico y ese mar que vos conocés muy bien, el Mar Rojo, son ellos los que le dieron el nombre al Mar Rojo, bien. Porque ellos eran los hombres rojos. Los hombres rojos navegan en el Mar Rojo. ¿Está bien? Bien. Bien. Ellos se van a trasplantar del sur de la península arábiga a lo que hoy es Palestina, Siria, Líbano. Y ellos van a ser además los fenicios que luego van a colonizar el Mediterráneo y van a fundar una ciudad como Cartago. Bien. Y vamos a tener un famoso personaje como el general Aníbal, que va a cruzar los Alpes. Todos esos son cananeos. ¿Está bien? Está perfecto. Y son además los inventores del alfabeto de 22 letras, muy importante, que va a dar lugar a todos los alfabetos posteriores. ¿Y cómo llegamos a la actualidad? Nos metemos ahora que tenemos casi un minuto para cerrar, Ricardo. Sí, más o menos. Bueno, 1 minuto y medio. Te cuento rápido algo que es muy importante antes de llegar a esa conclusión. La moderna arqueología, especialmente un arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein, en un libro que se llama La Biblia Desenterrada, que comprueba que los cananeos son realmente el pueblo de la región, junto con los filisteos, que era otro pueblo de lengua semítica, y que en realidad los llamados hebreos no son otra cosa que parte de los cananeos. Entonces estamos hablando siempre de un mismo pueblo. Bien. Esto es muy importante para tener en cuenta. Mismo pueblo, misma región. Misma pueblo, misma cultura, misma lengua. O sea, una lengua proveniente de la península arábiga. Bien. Bien. En consecuencia, no hay diferencias de etnia. Bueno, con el tiempo van a surgir, por ejemplo, los israelitas, ¿sí? Y más adelante, incluso, llegado el Islam hacia el año 638 a la región, que hoy conocemos como Palestina, esos israelitas progresivamente, ¿qué va a pasar? Se van a islamizar también. Entonces, muchos de los palestinos que hoy tenemos son los antiguos israelitas. ¿Quién atestigua esto? El que fue en su momento el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, quien escribió en un libro en 1920, por supuesto cuando no era primer ministro, esto que estamos hablando. O sea, reconoce que los antiguos israelitas son los actuales palestinos. Bien, ¿qué va a suceder aquí? El problema, en 1920, Palestina era muchísimo más grande de lo que es hoy, porque cuando, digamos, desapareció el Imperio Otomano, los actuales, países que hoy tenemos, por una parte Palestina e Israel y por el otro lado Jordania, eran un solo territorio. Bien, bien. ¿Se entiende eso? Sí, después se dividen, sí. Bueno, en el año 1947 las Naciones Unidas deciden particionar el territorio y ahí vamos a tener un Estado árabe y un Estado judío, pero los territorios son muy distintos a los que hoy conocemos. Eso fue la resolución 181. Ahora, ¿te das cuenta, Khaled, que estamos hablando de un periodo de más de 25.000 años en 5 o 6 minutos? Sí, sí, bueno, resumiendo la historia, sí. Es prácticamente casi imposible describir todo lo que hay en... Bueno, proponemos el contexto histórico. 1947, ¿qué pasa hasta la actualidad? Que eso, bueno, lo vamos a seguir tratando en el programa, pero nos ponemos en historia. Esa base. Sí, en la base de la historia de Palestina. La resolución 181 de las Naciones Unidas
especifica que tiene que haber 2 estados y por supuesto está el mapa correspondiente donde está el Estado árabe y el Estado judío según las Naciones Unidas. Bien. Del 29 de noviembre de 1947. Gracias, Ricardo, como siempre. Nosotros vamos a hacer una breve pausa cortita y seguimos con más El Cálamo en este programa especial para que ustedes entiendan lo que está sucediendo en Medio Oriente. Continuamos en El Cálamo, en este programa especial para entender la problemática que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, en Jerusalén, en Palestina. Y para eso lo tenemos al querido Jay del Centro Islámico de la República Argentina, Salim Delgado. Salam alaikum, Jay, ¿cómo estás? Alaikum salam, Khaled, ¿cómo estás? Alhamdulillah, como decimos siempre, por más que estemos tristes. Bueno, vamos a meternos de lleno. ¿Por qué es tan importante para nosotros los musulmanes, y para otras religiones, claro está, pero para nosotros los musulmanes, Jerusalén? Jerusalén es lo que se conoce en el árabe como Al-Quds, el santuario. Es un lugar obviamente reverenciado por las 3 religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Nosotros como musulmanes creemos en la revelación anterior al profeta Muhammad, la paz con él. Estamos hablando de Jesús y los lugares que anduvo Jesús. Por supuesto son también para nosotros importantes. Jerusalén es cuna de la mayoría de los profetas, entonces tenemos muchos lugares santos o sagrados en este lugar. Y también reconocemos a los profetas anteriores a Jesús también, que habitaron también en estas zonas y que, de los cuales hay algunos que otros vestigios. Nosotros los musulmanes creemos en todos los profetas. Claro. Y nuestro libro, el Corán, nos informa que esta es una tierra sagrada, ¿sí? Al-Ard al-Muqaddasa. También nos habla de que fue un lugar bendecido por Dios, como está al principio de la Sura 17, que Allah Azza wa Jal, Dios Todopoderoso, llevó al profeta Muhammad allá y le informó que todo este lugar es bendecido por él. Tal vez la importancia radica especialmente para los musulmanes, no solo por el simple hecho de que muchos profetas estuvieron ahí, que son parte de nuestra creencia. Nosotros creemos en todos y cada uno de ellos, que fueron receptores de revelación y que fueron lugares que Dios bendijo y santificó, sino que nuestro profeta Muhammad también estuvo ahí y pisó, y ahí se edificó donde él se posó, donde él pisó en la explanada, el domo de la roca donde él originalmente estuvo. En nuestra fe, lo que sería el viaje nocturno, ¿no? que creemos, el profeta Muhammad estuvo en ese lugar. Jay, nos ponemos en lo que es la parte religiosa, pero también hay un término que se usa desde hace muchos años acerca de la yihad islámica, yihad islámica, yihad islámica. ¿Qué es la yihad islámica? Bueno, ese término se lo muy mal interpreta en Occidente y se lo usa para un montón de cosas que la prensa lo usa para cosas que realmente no son. No es guerra santa, por cierto. Ese es un término cristiano, guerra santa, ¿sí? El yihad es simplemente un esfuerzo que uno hace, ¿sí? Por establecer el bien, por establecer la paz y por establecer la justicia entre los seres humanos. Y esto puede tener muchas formas, como por ejemplo gastar de la riqueza personal para evitar algún tipo de daño o para evitar algún tipo de injusticia o ayudar a gente que está en mucha necesidad. Son formas de yihad. El profeta, la paz con él, nos habló de este tema. También tiene el esfuerzo físico que uno hace
¿no? De salir de este lugar, irse a otro lugar y por un fin bueno, un fin noble, un fin correcto, ¿no? Y la lucha de uno mismo también, digo, controlar las pasiones, cuando estamos ayunando, no comer, no ver, no enojarnos, esa yihad, como esa lucha interna que tiene uno mismo, sí, entra también adentro de esa traducción. El yihad también lo tenemos todos y cada uno de nosotros, en el sentido de que debemos luchar contra nuestro propio ego, contra la inclinación que podríamos sentir en algún momento de la maldad o lo pecaminoso o lo injusto, ¿no? Allah nos dice en el Corán, sed justos aunque sea en contra de ustedes mismos o sus propios parientes. Entonces, esa es una forma de yihad, ¿no? También la yihad está en la autodefensa. Si alguien viene a agredirte, puedes estar en la calle y viene un criminal a matarte. Una forma de defenderte a ti, a tu familia, a tu propiedad, es una forma de yihad también. El honor de tu familia, de tus padres, etc. Es una manera de... Se lo toma también como el yihad. La yihad islámica, para que ustedes entiendan este término que es mal usado por desinformación, por estas grandes mentiras que a veces podemos ver a través de las redes sociales, las fake news, lo hacen con intencionalidad, sin intencionalidad, no lo sabemos, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nosotros no venimos a enseñar nada, más bien es un recordatorio para ustedes, nosotros y ustedes, en un tema tan delicado como es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y por supuesto desde aquí siempre rogamos por la paz, lo dijo Jay el viernes en el sermón que hizo en la jutba en la mezquita Al-Asma. Bueno, Jay, una última reflexión también diciendo acerca de la paz, que es lo que pedimos todos. Sí, bueno, nadie quiere ver un derramamiento de sangre. Eso creo que es algo que todos compartimos en sentido común. Cualquier acto de injusticia o de opresión es condenable, en el Islam. Entonces nosotros queremos expresar que eso es un santuario, es un lugar especial, sagrado, acabamos de hablar de eso, y que se debe respetar también por ser eso, y por ser reverenciado también por otras religiones más, como es el cristianismo, que es una religión que viene también en el medio entre el judaísmo y el islam, y tiene sus recintos sagrados. Entonces creo que todos podemos convivir en paz. Lo hemos hecho por más o menos 13 siglos en esta Tierra Santa, ¿no? Debemos retornar a esa vivencia, ¿no? Estas últimas décadas ha sido muy penoso lo que se ve. Gracias, Jay, y como siempre rogamos por la paz. Nosotros vamos a escuchar una de las tantas suras de nuestro libro sagrado, que es el Corán. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين
وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Ya lo tenemos con nosotros a Gustavo Rojana, que es periodista, investigador, escritor de la causa palestina y que nos va a hacer entender mucho lo que está ocurriendo en dicho lugar. Bueno, gracias por estar, Gustavo. Hacía muchos años que no te teníamos en el Cálamo, es tu casa. ¿Qué está pasando con Palestina? Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Lo primero que quiero decir es que lamento profundamente la pérdida de vidas humanas, israelíes y palestinas. Lo segundo que quiero decir es que el responsable de todo lo que está ocurriendo hoy en Palestina es el Estado de Israel. ¿Y por qué digo el Estado de Israel? Porque hace 75 años, primero, que Palestina debería tener su Estado, de acuerdo a la resolución 181 de las Naciones Unidas. Hace 75 años que los refugiados palestinos que fueron expulsados de su tierra natal deberían haber regresado. La resolución 194 de las Naciones Unidas, la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde le exige después de 1967 a Israel que se retire de los territorios ocupados. Jurisprudencia internacional, resoluciones de las Naciones Unidas, a montones. Si la paz quisiera hoy que existiera en la región, únicamente Israel debe cumplir con todas estas resoluciones. ¿Y por qué no cumple? Israel no quiere dos estados, evidentemente. Tampoco quiere un estado. Israel lo único que quiere es la expulsión de los palestinos de su tierra. Ya lo dijo Ilan Pappé cuando relataba en su libro tan maravilloso y tan lamentable, cuando hablaba de la expulsión de los palestinos de su tierra. Ilan Pappé, un historiador israelí, que habla sobre la limpieza étnica palestina, así se titula su libro. La limpieza étnica palestina comenzó hace 75 años, pero los palestinos siguen resistiendo en su tierra. Hoy Palestina es una tierra absolutamente rodeada por un muro en Cisjordania, en Gaza, por un lado el muro y por otro lado el océano Mediterráneo. Hoy Gaza concretamente es la mayor cárcel que tenemos en el planeta a cielo abierto, donde no hace un par de días atrás, sino de donde hace muchísimos años el ejército israelí, el quinto ejército más poderoso del planeta, bombardea a la población civil palestina en la franja de Gaza. La bombardea día y noche, cuando se le ocurre, o cuando busca una excusa o un pretexto. La bombardea con bombas de fósforo blanco, prohibidas por todas las naciones del planeta, pero las usa armas prohibidas contra los palestinos. Cisjordania, donde viven 3.500.000 palestinos, Cisjordania está ocupada. Cuando hablo de ocupación, es literal, ocupación. Los palestinos no tienen derecho a movilizarse de un lugar a otro, de una aldea a otra, de una ciudad a otra. El Estado de Israel ha colocado dentro de Cisjordania, a lo largo de los últimos años, 700.000 colonos ilegales dentro del territorio palestino, no dentro de Israel, dentro de los territorios ocupados palestinos. Si Israel quiere lograr captar más seres humanos que vayan a vivir a Israel, que lo haga dentro de Israel, no dentro de los territorios ocupados palestinos. Entonces uno llega a un momento que dice, Israel no quiere la paz. No le interesa la paz. Los palestinos sí, queremos y necesitamos vivir en paz.
Habías hecho un libro acerca del agua, ¿no? Cómo le cortan los suministros, pero no de ahora, sino que esto ocurre desde hace ya años y años y años. En base a tu experiencia, en 30 segundos, ¿qué podés decir al respecto, ¿no? De cómo es vivir así. Los palestinos en Gaza, por ejemplo, el 95% del agua potable que consumen no es potable según la Organización Mundial de la Salud para el consumo humano. Un palestino dentro de Cisjordania, si realiza una perforación para sus campos de cultivos o para su ganado, ingresa el ejército israelí y se lo destruye, mientras en su propio terreno que fue expropiado, se instalan los colonos ilegales israelíes y gozan de su agua en las piscinas. Gustavo, te agradecemos por estar presente en el Cálamo con esta triste realidad que nos aqueja y tratando de poner un poco de un manto de cultura, de enseñanza para todos los que nos están mirando, porque se dicen tantas cosas en los medios, en la opinión pública, en las redes sociales, las fake news, que bueno, tener una persona como vos, entendida del tema, que escribe libros y todo, para nosotros también es una gran bendición y te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Gustavo Rojana, presente en el Cálamo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, cortita, y seguimos con más programas hasta las 9 de la mañana. Su familia pasó hambre muchas noches seguidas porque no pudieron conseguir nada para comer en la cena. Él no dormía en ninguna cama suave, sino en una estera de palma, después de un largo día ocupado, y pasaba la mayor parte de la noche en oración, a menudo derramando lágrimas ante su Creador, pidiéndole que le diera la fuerza para cumplir con sus deberes. Según se ha transmitido, su voz se ahogaba por el llanto y parecía como si una olla hubiera comenzado a hervir. Profesor Ramakrishna Rao, el Islam y la era moderna. Continuamos en el Cálamo, el programa de nuestra institución, hoy hablando de Palestina, tratando de entender qué es lo que ocurre. Ya hablamos con un historiador, con un periodista e investigador, el Sheikh Salim, hablándonos de la historia religiosa que tiene dicho lugar, y ahora nos encontramos con Rafael Araya Masri, que es presidente de la COPLAP, Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, y también es miembro del Consejo Nacional Palestino. Te agradecemos por estar en nuestro programa y bienvenido. Gracias, Jale, del agradecido soy yo.
Bueno, esta pregunta que es fácil, ¿no? ¿Qué está pasando en Palestina? En Palestina está pasando mucho, sobre todo por el drama humanitario que se ha generado en la Franja de Gaza. Pero yendo un poco más profundamente, tenemos que pensar en quién es responsable de esto, cómo se genera esta crisis, y ver, para responder eso tampoco es tan complejo, es preguntar a quién le sirve. ¿Cómo es posible que un primer ministro que hace 2 semanas tenía 300.000 personas manifestando frente a su casa en Tel Aviv, exigiéndole la renuncia por el intento de cambiar las normas jurídicas donde el gobierno iba a poder designar a jueces y a la Corte Suprema de Justicia de Israel, que está a punto de ir a la cárcel por actos de corrupción, de pronto se ve liberado de todo ese peso, ¿no?, al enfrentarse a un conflicto interno? Claro, pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano, se logra el fenómeno que es buscado por muchos países en realidad ante la crisis, que es buscar el conflicto externo para tener unidad nacional. Entonces, porque él recibe la advertencia del jefe de la inteligencia de Egipto, que 12 días antes lo llamó por teléfono y le dijo: primer ministro, tenemos antecedentes serios de que dentro de un par de días se va a producir un hecho muy grave y de gran dimensión, a gran escala, en Gaza, en contra de su gente, en contra del ejército israelí. Y él le dice: despreocúpese, tenemos controladas todas las variables, incluso lo que pueda acontecer en la franja. Entonces, obviamente no hay complicidad entre Hamás y el gobierno de Israel, pero es como si lo hubiera dejado venir para provocar precisamente el hecho de paralizar a la sociedad israelí, unirla en torno a él y terminar con todo el conflicto interno. Bueno, muchos de los habitantes de Israel se sienten inseguros, porque dicen: ¿cómo puede ser que somos uno de los países, el quinto, ¿no?, a nivel estadístico más seguro del mundo, y pudieron entrar? Entonces, bueno, ¿se hizo la vista gorda? Eso también es una pregunta que se hace la gente, ¿no? Es que es importante hacérsela. Se hizo la vista gorda, efectivamente, y yo creo que lo que pasó en el terreno tiene la gravedad de un hecho que va a traer muchas consecuencias, y que las está trayendo porque estamos viendo cómo la Fuerza Aérea Israelí bombardea indiscriminadamente población civil, derrumba edificios que caen como cayeron las Torres Gemelas desde la planta baja, como si estuvieran haciendo una demolición para construir otro edificio. Entonces nos estamos enfrentando a un drama humanitario que es de extrema gravedad. Se están muriendo los chicos en las incubadoras de los hospitales porque no tienen electricidad para mantener técnicamente esos aparatos que son el sostén de la vida de un recién nacido prematuro o en otras condiciones. La capacidad de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, ya no tiene más capacidad de acoger palestinos que van a refugiarse en los colegios de la UNRWA o en los hospitales de la UNRWA. ¿Por qué? Porque están llamando por teléfono, dejan caer volantes los israelíes que dicen: salga de este barrio que es el próximo que vamos a bombardear. Entonces, el temor, el caos que se produce dentro de la Franja de Gaza está generando, más allá de los muertos que sobrepasan los 1.200, está generando el miedo permanente, porque Gaza no alcanza a recuperarse anímica y espiritualmente de un bombardeo cuando ya viene el otro. Pero esta vez toma otra dimensión, porque está la flota norteamericana, un portaaviones y cuatro fragatas, y digamos la amenaza de que Estados Unidos e Israel lleven a esto a transformarse en un conflicto regional es una perspectiva de proporciones infernales, digamos. Puede estallar el infierno más insospechado en la región. Entonces, ¿qué pedimos? La solidaridad absoluta con el pueblo palestino, que está bajo asedio hace 75 años, al que no se le da la oportunidad de llevar una vida normal y al que se le niega el derecho que tiene todo país en la tierra, que es vivir en fronteras seguras como un Estado soberano, como un Estado independiente, de acuerdo a las normas que rigen el derecho internacional. Rafael, te queremos agradecer por estar presente en nuestro programa, dándonos claridad de lo que está sucediendo y, como siempre decimos, ¿no?, rogamos por la paz. Gracias, Rafael. Gracias, Jale. Nosotros vamos ahora a ir a una sura de las tantas suras de nuestro libro sagrado que también nos da tranquilidad a los corazones. آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Y seguimos en nuestro programa, un programa especial hablando de Palestina y lo que está ocurriendo allí. Lo tenemos a miembros de nuestra comisión, de la Comisión Directiva del Centro Islámico de la República Argentina, su vicepresidente Fabián Hatib y el secretario general de la institución, Hassan El Bacha. Bueno, salam aleikum. Hassan, ¿qué podemos hablar de lo que está ocurriendo y de la situación en Palestina? Wa alaikum salam, Khaled. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, ruego a Dios que me dé las palabras justas, las palabras que ameritan a este tan duro momento. Realmente, ante todo, es algo más de lo que se viene viviendo en estos últimos 75 años. Es algo que el pueblo palestino, sobre todo el pueblo de Gaza, también el pueblo de Cisjordania, vive acarreando con este sometimiento por parte del Estado opresor de Israel. Desde el Centro Islámico siempre mantuvimos una postura que fue en defensa de la causa palestina. No por ello no tenemos relación con los hermanos de la fe judía, a los cuales respetamos y a los cuales estimamos mucho. Pero lamentablemente sabemos que el sionismo está instaurado en ese territorio desde hace muchos años y es el provocador y es el principal actor de todo este tipo de barbaries. El pueblo palestino consideramos que, dado el sometimiento que tuvo durante todos estos años, de alguna manera tiene que reaccionar. No justificamos ningún tipo de acto de violencia, para nada. Creemos que la solución se llega con el diálogo, con la concordia, con el buen entendimiento y sobre todo siendo personas que practican la religión. Entonces a nosotros nos resulta de extrema preocupación y nos resulta muy extraño que habiendo tanto de un lado como del otro gente de fe se llegue a estos actos tan dolorosos, ¿sí? Por eso llamamos a todos los líderes religiosos, tanto islámicos como judíos y también obviamente de fe cristiana, porque en el territorio palestino es un territorio tan bendito en donde durante cientos de años convivieron las tres religiones sin ningún tipo de problema, y oh casualidad que después del año 1948 empezaron los problemas. A mí no me cabe ninguna duda que esos problemas son producto de la incursión del sionismo dentro del Estado de Palestina. Así que nosotros llamamos a que todas las partes y toda la comunidad internacional y sobre todo también la comunidad nacional, la comunidad de nuestra querida República Argentina, se llame a raciocinio y podamos encontrar, porque creo que desde Argentina se puede hacer mucho, una solución viable para poder tener los dos estados, como dicen las Naciones Unidas, libres, soberanos y donde puedan llegar a convivir como durante cientos de años se convivió en la querida tierra palestina. Fabián, el jueves se llamó una conferencia de prensa en la institución del Centro Islámico de la República Argentina porque también hay mucha desinformación. Ahora salieron muchos especialistas de Medio Oriente, lo digo con un poco de ironía hasta incluso porque se habla mucho del tema sin conocimiento. Bueno, qué importante que la institución también con otras instituciones árabes reúna al periodismo para que también se puedan sacar sus dudas. Salam alaikum, Khaled. Sí, realmente es como vos decís, en los últimos días, la última semana, han aparecido en los medios cantidad de analistas políticos, o por lo menos que dicen serlo,
que han hecho análisis erróneos de lo que es la situación en Palestina. Y siguiendo un poco lo que decía mi hermano Hassan el-Bacha, lo primero que quiero recalcar es que desde el Centro Islámico lamentamos las pérdidas civiles, no importa de qué lado, son vidas humanas, y eso es lo primero que tenemos que remarcar. Hoy esta situación se hace visible ante los medios y viene Palestina a la mesa, pero no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. Y eso es lo grave, eso es lo grave. Hace 75 años que el pueblo palestino está oprimido, que constantemente es humillado, es asesinado, está sometido a una opresión inhumana, y parece que la comunidad internacional y muchos de la comunidad en la Argentina, sobre todo los políticos, han hecho la vista hacia un costado. Y como dije en mi discurso del día jueves, lo más grave es que todo esto se lleva a cabo con el aval de las grandes potencias, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, etc. Que en definitiva algunos los nombran como cómplices, y yo le agregaría la palabra responsables. Son responsables y cómplices de la opresión y del genocidio que está recibiendo el pueblo palestino. Porque esa es la palabra adecuada, genocidio. Hay una limpieza étnica sistemática desde hace 75 años por parte del Estado ocupante de Israel hacia el pueblo palestino. La única solución es dos estados soberanos, independientes, acatando las resoluciones de Naciones Unidas. La solución es política, pero hay que llevarla a la práctica, no puede quedar en un papel. Y le pido por favor a la comunidad internacional y a la comunidad argentina que tomen cartas en el asunto. Esto tiene que terminar, no podemos seguir perdiendo vidas humanas. Realmente aquellos que se llaman creyentes deberían estar ya en las calles reclamando una solución pacífica. Fabián, Hassan, bueno, gracias. Estas palabras nos llegan al corazón, son profundas, a través de la Comisión Directiva del Centro Islámico, que vienen trabajando en estos días, que claro, nos cambió la agenda, pero no solo por estos días, porque nosotros venimos siempre hablando del caso Palestina en nuestro programa, bueno, los comunicados que saca el Centro Islámico, cuando se hace alguna vez alguna charla con Ricardo Lí, hablando de la historia, bueno, el Sheikh mismo en la jutba del viernes preparó una jutba especial, la jutba es el sermón que da acerca también de la importancia que tiene este lugar para todas las religiones, lo habías dicho vos también al comienzo, no solo para el Islam, sino también para los católicos, judíos, bueno, son lugares sagrados, ni hablar para nosotros los musulmanes. Así que bueno, desde aquí vamos a seguir con nuestro programa, como siempre, tratando de informar y que después que cada uno saque sus conclusiones. Pero aquí van a encontrar siempre la verdad. Gracias Hassan y gracias Fabián. Assalamu alaikum. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa, siempre haciendo dua, muchas súplicas por la paz, que venga donde sea, pero siempre que haya paz en el mundo. Nos vemos, inshallah, si Dios quiere, la próxima semana.